Importante no solo por Nicolás, sino por los arquitectos y arquitectas que he tenido el placer de conocer y que han sido realmente muy importantes en mi vida, impresionante. Entonces, hago esto con mucho cariño, sé que me voy a equivocar, es parte de mi propiedad, puede ser, ¿cierto? Entonces, por favor, sean muy... Pues Nico sí es arquitecto y sabe, yo no. Pero yo voy a hablar de la filosofía acerca del tiempo, como unos lazos allí. Y encontrando las lecturas que ya había hecho para la tesis, pero con los libros que nos trajo Nicolás, pues me invitó a leer, ha sido muy interesante esas lecturas y pasar por todas estas, y otros que yo había leído acerca de eso, y sobre todo las experiencias que he tenido trabajando con arquitectos y arquitectas ha sido fascinante. Yo soy ingeniero civil, un tipo muy peligroso para la humanidad, y con los arquitectos nos volvemos muy peligrosos pero contentos los dos. Esas son parejas muy bonitas, y también yo creo que ahí hay una gran parte de lo que podemos salvar en los retos que tiene esto. Entonces, bueno, Nicolás, arquitecto, ¿cierto? ¿Y qué quieres decir, Nico? ¿Cómo estás? ¿Por qué estamos acá? Empezamos por ahí, es una pregunta totalmente filosófica, ¿cierto? ¿Por qué estamos acá? Contanos, Nico, a ver. No te estoy pagando, ¿cierto? Nadie nos paga por esto, no nos vayan a pagar porque no queremos entrar en los circuitos de monetizar y todo eso, no, esto es un disfrute. Bueno, no, pues muchas gracias pues por la invitación, Rafa. Yo pues hace 1000 años, no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé pues como en un auditorio o algo sobre estos temas, yo me dediqué pues más a la práctica profesional pues de muchas maneras. Y digamos que pues esto fue también para mí como un reto, como decir, bueno, ¿qué voy a hablar yo aquí? Porque yo no tengo el compromiso ni de enseñar, entonces no tengo el compromiso de estar renovando lo que estoy leyendo pues a cada semestre, ni tengo el compromiso pues con un grupo de investigación o un grupo de lo que sea que diga que tengo que leer esto, leer lo otro. Lo digo porque pues ya me pasó en algún momento. Entonces pues como que lo que yo armé fue algo que pudiera, pues, ¿qué relación tiene el tiempo y la arquitectura? Tiene mucha, ¿cierto? Pero digamos que desde el punto de vista pues como personal, a mí el único tiempo que me interesa es el tiempo del proyecto. Ok, mi misión es molestarte hoy, ya llevamos un tiempo en eso. Entonces, pero sí, el tema del tiempo y la arquitectura, hay un libro muy interesante que me dijiste que leyera, se llama Teoría de la Arquitectura, el Renacimiento a la Actualidad. Entonces, Nico, yo quisiera que habláramos un poquito de eso, porque encontrando esto, el tiempo para los arquitectos es un asunto muy trabajado. O sea, esto no es un tema que los arquitectos no hayan transitado, y creo que lo han transitado de manera muy exitosa, porque viendo las otras interpretaciones de la física, de otras áreas, los arquitectos de una manera, pues desde su enfoque, desde sus miradas, lo tratan muy bien, creo yo. Bueno, eso es lo que entendí aquí. Entonces, Nico, pues contanos de esos tratados de arquitectura, ¿cierto? Porque este libro habla de esos tratados de arquitectura, es un recuento bien interesante. Pues es un compendio, pues, como hasta el año 2000, de que muestra, pues, como algunos tratados. Pero bueno, ya lo que estabas diciendo, pues, diferenciando con lo de la física y eso, es que la arquitectura existe en las dimensiones intermedias, no ni en lo muy pequeño, ni en lo muy macro, sino en las dimensiones intermedias, ¿cierto? Eso ya delimita, pues, como el tema, pues, no solamente del tiempo, sino el tema del espacio también. Este libro yo te dije, pues, que leyeras la introducción y el prefacio y la introducción, pues, porque dice, ¿por qué escriben los arquitectos?, ¿cierto? Estos personajes que hicieron el compendio de la editorial Taschen, que no sale el nombre, pues, por fuera y no me lo sé. Es del 2003, el libro es del 2003, y habla del Renacimiento a la actualidad. La actualidad ahí es el año 2000, pues termina como en el año 2000, si no estoy mal, y revisa varios tratados de arquitectura a partir del de Vitruvio, pues, que es el primero que se conoce. Estamos hablando, pues, de arquitectura, pues, occidental, ¿cierto? Pero, y se centra, pues, como por países, pues, Italia, Francia, Alemania, etcétera, y luego ya empieza, pues, como a ponerse un poquito más compleja la cosa, ya con la modernidad y todas las utopías, etcétera. Aparecen, pues, como un montón de referencias a todas estas cosas que se escribieron. Eso, como digo, es un compendio que sirve como para orientarse. Yo te dije que lo tuvieras a la mano por si leyendo los otros libros hablan de algún arquitecto que de pronto
te suena, entonces ahí seguramente va a aparecer. Por ejemplo, hay un arquitecto con el que trabajé que quiero mencionar, voy a mencionar a varios, Mauricio Valencia, ¿cierto? Mauricio Valencia siempre ponía a hacer una línea de tiempo, pero no la transitaba linealmente, o sea, la ponía ahí para no seguirla. Es una cosa muy interesante de los arquitectos, en ese sentido. Y en este libro, por ejemplo, el que habla de el hombre de Vitruvio, el hombre como la medida de las cosas, ¿no? Un retorno al renacimiento, a los clásicos, y el hombre como centro del universo, y la casa, y hay una proporción entre el cuerpo y las esculturas y los ¿cómo se llama eso? Las edificaciones, y también las ciudades. Entonces, o sea, han teorizado bastante teoría al respecto sobre este texto. Pero yo, Nico, otro que me pasaste, va a pasar otro, porque es pura teoría, yo no voy a hablar ahí, voy a hablar de una manera mucho más tranquila. Pero si es fantástico. Pero este otro libro que me dijiste que leyera, de Iñaki Ábalos, La Buena Vida, en visita guiada a las casas de la modernidad. Qué libro tan bacano. Qué libro tan bacano, porque inclusive hace un análisis de unas casas, ¿cierto? Entonces, los nombres ya muestran pues como la intención. La casa de Zaratustra, Nietzsche, ¿cierto? La casa de Heidegger, la cabaña de Heidegger, pero una cabaña. La casa de Picasso, la casa positivista. Y también hay una casa que habla al final, con una casa deconstruida, ¿cierto? De una película de Keaton. De Buster Keaton. Pues él empieza con esa, pues. Empieza. Entonces, muy interesante es porque hace un esfuerzo, y lo que te voy a preguntar es, la arquitectura, a veces uno ve cosas y dice, esto es como unos diques del tiempo. Yo voy a ¿Cómo los qué? Diques. Okay. Un dique es donde se detiene el agua para después de desprenderla. Entonces, hemos perdido diques del tiempo, en términos pues, de estudiando el tiempo, o los dadores de sentido. La arquitectura como que capta y juega con el tiempo. Son muy jodidos los arquitectos, muy hábiles, digámoslo así. Jodidos es como malo, pero es bueno, joder, ¿no? Entonces, Nico, ¿vos qué opinas de este texto tan hermoso que yo te lo voy a robar? Vamos a ver qué hacemos, porque qué texto tan bacano. El esfuerzo de volver las ideas, los conceptos, lo que está pasando en un momento. Por ejemplo, Nietzsche, la muerte de Dios, la muerte de la metafísica, cómo impacta esa casa, que ese man dice, la casa patio, que la luz no entra por el cenit, sino por los costados, que es horizontal, cómo se integra y cómo genera como el aquí y el ahora. Es fascinante como lo cuenta este señor Iñaki Ábalos. Contame algo de eso, Nico, ayúdame en el mundo. Bueno, no, pues a ver, este libro yo lo había conocido en algún momento hace 20 años o un poco más de 20 años cuando salió, y no le paré como muchas bolas en ese momento. Yo estaba estudiando en España en ese momento y pues sé que lo saqué de la biblioteca, era un libro nuevo. Pero ahora, con la exposición que hay en el Museo de Arte Moderno, que se llama precisamente La Buena Vida, me lo encontré pues, de nuevo ahí. La exposición todavía está, no la han quitado, se la deben quitar pronto. Pues se la recomiendo pues, a los que les interese. Como que lo volví pues, y pues, me tuve la fortuna de que me explicara la exposición pues, el curador que la montó, y como que me encontré de nuevo con este libro y pues lo leí y me gustó mucho, y lo quise pues como poner como central a lo que vamos a hablar hoy, o a lo que estamos hablando hoy. Pues de este libro a mí me sorprendió mucho la manera pues como van apareciendo libros y autores pues como que yo había leído en algún momento, ¿cierto? Y que como que digamos me ayudaron a formar la idea que yo tengo pues del proyecto, ¿cierto? Que yo dije pues que a mí el tiempo me interesa, es el tiempo del proyecto. Y me los encontré ahí, fueron apareciendo uno por uno, y las casas pues a las que te estás refiriendo, hay ese tema interesante, la manera como él lo vincula pues como con el personaje para el que está hecha esas casas son las casas que hizo Mies van der Rohe en un momento en el que no había pues mucho trabajo, estuvo dedicado, pero le quedó muy bien hecho, yo creo que pues no las construyeron, digamos que no se construyeron pues tal cual, fueron unas casas pues como un proyecto teórico. Aquí en el libro pues Iñaki Ábalos dice que seguramente él estaba en ese momento haciendo una casa como para la idea que él tenía sobre sí mismo o sobre lo que debía ser su vida de en adelante, ¿cierto? Es un individuo pues que vive solo,
que va caminando a su vida social que queda relativamente cerca, y pues sí, claro, la luz ya no entra pues de la manera pues como cenital, así como en el Panteón de Roma, sino que entra pues de una manera como más horizontal, y la disposición de la casa es más horizontal, son unas casas gigantescas como de 300 metros cuadrados para una persona que vive sola, y tiene pues como toda la huella pues del pensamiento pues de este arquitecto. Ahora, hay unas elaboraciones muy importantes después, sobre todo a mí me interesa mucho pues cuando hace lo de el apartamento, la factoría pues de Andy Warhol, sí, donde estaba pues que no vivía precisamente ahí, pero es digamos un espacio en el que se juntaba como la vida, la fiesta, el trabajo, el humor, y era un espacio pues como multifuncional. Eso me recordó pues como una época de mi vida ya un poco más reciente, en la que pues Marta y yo vivíamos pues como de esta manera en un apartamento, todo ocurría ahí, teníamos la oficina ahí, teníamos las fiestas ocurrían ahí, porque casi muchos de nuestros amigos no vivían solos todavía, etcétera. Entonces pues como que lo pude como vincular como no solamente con cosas que había estudiado, sino con cosas pues como que me han pasado. O sea, yo cuando hablé del tiempo y la música con un amigo, Leandro Valencia, la música tiene una respuesta del tiempo. En este libro muestran la arquitectura como una forma muy inteligente de responder el tiempo, desde de la ontología del tiempo, de la fenomenología del tiempo. Entonces, por ejemplo, en esta casa de Picasso, es una frase que cita de Merleau-Ponty y dice: el tiempo no es una línea recta, sino una red de intencionalidades. Eso es muy bonito, pues, de la fenomenología, la casa de Picasso, pero por ejemplo también la de Heidegger, que Heidegger vivía en una cabaña, y se fue a una cabaña porque pues, trabajó con los nazis y tenía mala fama y se fue para una cabaña. Y entonces hizo un discurso muy importante Heidegger, ¿cierto? Y muestra cómo volver a la naturaleza, cómo se integra con el paisaje, la construcción, la arquitectura, y cómo sintetizó el pensamiento de Heidegger, hablando del lenguaje, que el ser se manifiesta en el lenguaje. Es como con la arquitectura fue capaz de él, en este caso pues Iñaki Ábalos, contando acerca de la casa de Heidegger, cómo captó la esencia de ese ser en el tiempo, o sea, en el tiempo histórico, su cultura, su mundo político, y eso me ha impresionado mucho a mí de los arquitectos, que abordan los problemas de una manera holística muy interesante. Yo creo que la formación de los arquitectos han hecho, por lo menos que conozco, ¿cierto?, han hecho un ejercicio muy interesante, porque tiene una mirada que les exige saber de política, y les gusta la gente con plata para poder hacer las casas. Sin plata no se pueden hacer estas grandes, o de poder sin también. Sin plata no se puede hacer nada. Bueno, pero también tienen que tener una lectura, tienen que tener una gran oreja, tienen que ver muy bien, tienen que tener una percepción muy buena de lo que está pasando en el entorno para captar esa esencia y llevarla a un objeto físico. O sea, un arquitecto tiene que hacer cosas. Este hizo teoría, pero también hizo casa, ¿cierto? Entonces tienen que hacer algo, o sea, están convocados, esa libertad de creación está allí, pero tienen que saber de la técnica existente, los materiales que existen, cuánto duran los materiales, cómo se añejan los materiales, cómo moran, cómo gravitan. Me parece muy bonito ese libro, los invito a que lo fotocopien, una fotocopia, yo soy ingeniero de fotocopias. Y también hay una casa positivista, que es otro cuento. Es una casa de una película, El Mito, donde muestra una casa donde está la tradición. Entonces es capaz de capturar con los arquitectos, les toca, no sé por qué, pues sí, no sé por qué yo, sino que las condiciones y las exigencias que tienen es muy importante. Es la casa donde uno vive para protegerse del entorno, ¿cierto? El entorno, tienen que conocer los materiales, y para eso capturan el tiempo o juegan con él. En la casa, por ejemplo, de estaban hablando ahí de Le Corbusier, muy famoso, ¿cierto? Este señor Le Corbusier, me pareció muy interesante que él utilizaba rampas, y cuando las ponía hacia abajo, porque quería generar la sensación de que es como el futuro, que cuando baja uno piensa como para el futuro, y cuando sube como que está pensando en el pasado. Qué tan interesante eso. Ese juego, Nico, esas sorpresas de ir así por un lugar estrecho donde no hay mucha contaminación visual, porque el tiempo parece que necesita objetos para aparecer, entonces se vuelve como más lento, o más oscuro, o lleno de cosas, y después llega a un lugar así, y los arquitectos juegan con uno. Entonces cuando uno busca uno compra un apartamento, porque no construye una casa, es de ricos, puede ser. Y hablo de esto porque Nicolás me conoce bastante, y con Nico, ¿cuántas casas me has diseñado? 7. Y no he hecho ni una.
Hasta ahora no. Pero he vivido en todas mentalmente, Nico, Aquí a Santiago Arenas, Santiago acá le Arenas tocó dibujar una de esas o varias, no sé, pues. Entonces, Nico, en ese ejercicio de, por ejemplo, conmigo y hacer otras casas, cómo esa relación del arquitecto al arquitecto tiene que seducir, son grandes seductores y seductoras. Tienen que seducir al cliente, ¿cierto? Lo seducen, porque además tienen que, pues, un buen, creo yo, digámoslo, una arquitectura, digámoslo, que sea redonda, que dé cuenta de la política, de los materiales, de la ética, porque también tienen que ser éticos, el tema del medio ambiente, el tema del cliente y esa satisfacción total, y además dejar su sello. Porque ese tema del proyecto viene de proyectar, ¿cierto? Vienes al futuro, esas teorías proyectuales, los arquitectos estudian eso. Me parece muy interesante eso. Nico, ¿vos cómo te fue conmigo diseñando 7 casas? Pues cada vez mejor, pues la última es la mejor que espero que se haga. Sí, todos esperamos que se haga la última. No, a ver, ese tema pues es el tema del cliente, del encargo, es un tema fundamental, pues, que incluso está aquí en este libro al principio, pues los arquitectos, dice ahí, pues el que escribió el prólogo, dice que ¿por qué escriben los arquitectos? Al parecer empezaron a escribir, pues obviamente para conseguir más clientes, pues, para conseguir fama y conseguir más clientes. Pero yo no creo que solo eso, es porque también hay en ese momento era así, pues, pero digamos que el tema del cliente es un tema importantísimo porque pues es el encargo. Ahora, yo creo que existe, pues, uno puede hacer arquitectura sin encargo y luego buscar, pues, buscarle lugar, ¿cierto? Pero eso es otro tema. El tema, pues, del cliente es muy importante, sobre todo en el tema de una casa, porque pues una casa es donde la persona va a vivir, es un tema muy sensible, posiblemente se va a gastar la plata que no tiene haciéndola, y pues seguramente tiene una imagen de lo que quiere. Eso es la parte más problemática, es la imagen que tiene de lo que quiere, porque muchas veces, pues, muchas veces no sabe bien, esa imagen no es muy completa o es una imagen bastante pobre, y que además puede variar, ¿cierto? En el caso, pues, de las casas tuyas, pues varió desde la primera idea, que era remodelemos 2 contenedores, sino que después ya empezaron a hacer 6 contenedores, entonces hubo que cambiar la casa, luego vos te casaste, entonces la casa ya era otra casa, luego te separaste, entonces ya era otra casa, etcétera. Ha pasado luego la pandemia, entonces era una casa para la pandemia, para poder salir y no sé qué, y luego pues, pero siempre fueron en el mismo lote, ¿cierto? Sí. Siempre fueron en el mismo lote, en distintas partes del lote, pero... Sí, hombre, sí. No, qué bueno sea Alejandro Magno para llenar eso de casas y de ciudades, pero bueno. Sí. Nico, yo voy a pasar a otro texto, ¿cierto? Porque me pareció muy interesante ese viaje que me pusiste, es un viaje muy interesante. Ese texto de Aldo Rossi, ¿cierto? Que habla del proyecto, ¿cierto? Pues, a ver, este es un libro, digamos que este libro no habla solamente del proyecto, este habla como, se llama Autobiografía Científica, es un libro pues que lo he leído varias veces, le tengo pues como un aprecio muy especial, lo tengo desde finales de que era estudiante, pues, o sea, desde finales del siglo pasado. ¿Y por qué le tenés aprecio? Contame. Pues no, porque él trata, pues ya él era una figura bastante reconocida, pero trata pues como de explicar de una manera un poco más personal su formación, habla de sus maestros. Yo pues ahorita pues quiero pues un segundito hablar de un par de maestros, pues eso es inevitable, es una cosa importantísima, ¿no? Pues quién le enseñó esto y quién le enseñó lo otro, y luego habla de sus obsesiones, que en este caso pues a mí me parecía importante porque las comparto con él, que son el fragmento y la ruina, que son diferentes, ¿cierto? El fragmento, digamos que es algo que se puede llevar pues al Museo Británico, pues, o a un anticuario, en último caso. En cambio la ruina sigue ahí en pie y todavía no se ha convertido en fragmento, posiblemente partes de ella ya se hayan convertido en fragmentos y los ingleses se la hayan robado o los franceses, pues, etc. Sin embargo, pues esas son digamos, son 2 obsesiones que comparto como con este personaje, y en ese momento fue pues bastante revelador para mí, pero sobre todo te lo puse a leer por la estructura que tiene el libro, porque primero habla pues de su formación, luego pues, de sus maestros, luego pues de sus obsesiones y al final, y el tema del tiempo está cruzado pues por todo el libro. Sí, a mí me parece bien interesante que los arquitectos, pues creo yo que hay un afán de permanecer en el tiempo, casi como que sus objetos, o hay otra arquitectura que es efímera, ¿cierto?
de los eventos y los nómadas, pero inclusive los nómadas, la carpa de Gengis Khan no era la misma pues de otros nómadas, no, o sea, hay una estratificación muy importante. Pero también hay una arquitectura, Nico, en estos temas de arquitectura, por ejemplo, que surge desde el desorden, donde el tiempo ahí es como otra cosa. A mí eso me sorprende mucho. Nuestras ciudades han crecido de manera no planeada, ¿cierto? En general, por condiciones políticas, sociales, económicas, de todo. Y tengo una pregunta, Nico. ¿La arquitectura se enseña o es como una pulsación del ser humano? No, la arquitectura es algo que se aprende, pues, o sea, eso no hay que, nadie nace arquitecto, pues, puede que sea capaz de hacer ciertas cosas, pero es algo que se aprende y que hay que querer aprender, pues, hay que querer aprender cosas malucas, que uno cuando está en la universidad le pagan horribles y ya después uno entiende, pues, por qué era que había que estudiar, qué sé yo, programación de obra o ver una materia entera sobre las instalaciones de gas, pues, yo qué sé, ¿cierto? Mira, pues el man hablando de la nata, de no sé qué, o sea, pues, es decir, o sea, toca pues como pasar como por un campo de conocimiento que hay muchas cosas encontradas y hay que querer hacerlo, ¿cierto? Pero es algo que se aprende, pues, o sea, eso no hay que ser un ser especial pues para hacer arquitectura, ¿no? Pero uno puede aprender de muchas formas, no estoy en contra de la educación de la academia ni nada de eso, no. Pero por ejemplo a mí me sorprendió mucho, visitando algunas ciudades de Latinoamérica, parece que todos fueran la misma facultad. Uno ve las favelas en Brasil, las comunas acá, ¿cómo es que se llaman las de Argentina? Las villas. Las villas. Las villas. Y o sea, sin una formación, digámoslo, estricta, con toda esta tradición que estamos hablando, del conocimiento de los materiales, de la arquitectura, de la teoría del color, de una cantidad de cosas que los arquitectos trabajan, llegan a soluciones muy interesantes donde hay un conocimiento aplicado indudablemente. Y pues ahí también creo que hay una, no sé, quería preguntar eso, porque es que uno ve tantas ciudades por ahí que habita tanta gente que solucionan los problemas, no pueden esperar pues a que llegue un arquitecto ni un urbanista y la soluciona, ¿cierto? Y la soluciona en el campo. Pero bueno, Nico, yo voy para una pregunta. Yo pensé que ya habías hecho la pregunta, pero dale. No, bueno, sí, dale, tenés razón. No, hablar conmigo siempre ha sido muy maluco. No, a ver, yo lo que iba a decir es que parte pues de estos libros que están acá, todos comparten algo, creo yo, pues, y es como que hay pues como una crítica pues ahí como a la modernidad, al positivismo, pues a la idea positivista, como le dice Iñaki Ábalos. Aldo Rossi le dice algo similar. Este pues es un compendio, el de Renkulhas pues es como un manifiesto retroactivo pues sobre Manhattan, que en ese momento pues era interesante, pues como en una época específica de Manhattan, y pues está esta interpretación pues que es este número de la revista, número 1, creo que solo salió una, pues de la revista Moral de la Facultad de Arquitectura de la Nacional. Yo estudié pues en la Bolivariana, pero tuve la fortuna de que Carlos Mesa, que era el decano en ese momento y que sacó pues esta revista, fue profesor mío de taller de proyectos, no de historia, de historia también fue, pero de taller de proyectos, y pues digamos que en ese momento me tocó que sacó este libro, con esta revista, con esa traducción de la conferencia de Heidegger, que siempre la han traducido como construir, habitar, pensar, y esta era una traducción creo que argentina, no me acuerdo bien, que dice construir, morar, pensar, y a partir de eso pues Carlos, que ya se murió, digamos que armó todo pues como un cuerpo teórico del que a mí me tocó ver en ese momento pues como lo iba armando y que me influenció pues bastante. Entonces en esa medida lo que me permitió fue como tener como la posibilidad de ver incluso pues esas favelas o esa arquitectura espontánea de una manera pues como diferente, o sea, tratar de encontrar valor en manifestaciones, pues en construcciones que no eran hechas por arquitectos. Y pues en ese momento... Yo te voy a interrumpir deliberadamente, sí, porque esa revista y habla de Heidegger, ¿cierto? Sí, por eso se llama morar, pues, porque es la traducción. Pero esa palabra morar es bien importante, porque habitar, pero morar es demorarse, viene de demorarse. Entonces ahí aparece una cosa muy, muy tenaz que ya sintetizado muy bien en esa traducción de Ser y Tiempo, de Heidegger, que es un texto que los arquitectos leen bastante y saben bastante de ese tema de Heidegger.
en cómo ser y tiempo. Y con los objetos que ustedes hacen, no son objetos ahí como a la loca, sino que ahí vive gente y crean ciudades también, que es otro tema, es otra escala, que ahorita hablamos de eso Nico, un ratico. Esa revista es bien bonita porque la interpretación de Heidegger ha impactado muchísimo. Una cosa es que Heidegger decía que el ser contemporáneo se manifiesta en la técnica, y estamos hablando de un oficio que tiene que ver con la técnica, pues la técnica de construcciones, los materiales, cómo se manejan, cómo se disponen, y tiene que ver con morar, con demorarse. Hay una ley de moradores inclusive aquí, ¿cierto?, para combatir la gentrificación, pero no la están haciendo cumplir, porque hay un derecho, hay un tema radical con el territorio, con la tradición donde uno está, y cobran otro sentido las infraestructuras que existen, lo que se construye, bajo esa lectura de Heidegger, de la mirada de la técnica, porque la técnica en sí, después de la Segunda Guerra, pues se ve muy mal, lo matamos de manera sistemática por el positivismo, pero Heidegger dice, no, la técnica en sí no es como que le estamos trivializando la técnica. Entonces hay que pensar en el pez. Lo digo como una invitación a pensar en esa palabra morar, en ese libro de Ser y Tiempo, que es fantástico. Esa revista, ¿salió una nomás? ¿Me contaste? Pues creo que sí, no sé, pues yo creo que salió esa y ya. Muy bacano, también. Bueno, ya sé. No, entonces decía, pues hay un libro que Carlos en algún momento me prestó, pues yo tuve la fortuna de que me prestara libros, y era uno que se llamaba Arquitectura sin Arquitectos, que es una exposición que hizo este señor que se llama Bernard Rudowski, que es este que está aquí, austriaco, un viajero, arquitecto, fotógrafo, hasta creo que diseñó ropa, etc. Y pues hacía exposiciones sobre temas pues como de crítica a la modernidad. Este libro se llama Y ahora me tumbo a comer, y es un libro, pues me llegó hoy, lo busqué mucho tiempo y apenas lo conseguí hace poco. Ya no, pues digamos que no se consigue, y solo está en inglés, no está en español. Yo quisiera pues, ojalá lo pudiera traducir o algo así. Habla sobre el sentarse, el comer, el asearse, el bañarse y el dormir, ¿cierto? Entonces trata pues como a partir de una revisión de textos y de imágenes pues como históricos, de reevaluar pues como cosas que son asumidas hoy en día, pues en el momento de la exposición que fue en los 80, pero digamos durante el siglo XX, asumidas pues culturalmente, que en muchos casos pues no sabemos bien por qué, ¿cierto? Por ejemplo, pues un tema pues como que tienes, por ejemplo, la batalla pues de los gringos contra el bidet, ¿cierto? Para que se pudiera vender papel higiénico, que hay que estarlo comprando seguido, pues, ¿cierto? Ese es un tema, pues, por ejemplo, que está ahí. No sé por qué creemos que el papel limpia mejor que el agua, una locura, pero bueno. Sí. Nico, en esto que estamos hablando, este texto me lo mostraste con una sonrisa un poquito como picaresca. Este texto que habla de apoteosis, contanos de ese edificio, y este texto de Rem Koolhaas me pareció bueno, muy... este es un libro pues que es muy famoso. Extrañamente no se tradujo al español sino como más de 20 años después, no sé, nunca supe por qué. Pues también lo tengo hace muchos años y lo he leído varias veces. Tiene pues como unos temas muy importantes, pero digamos que el tema pues ahí se llama el Downtown Athletic Club, que era digamos como un espacio muy particular. ¿Por qué te ríes cada vez que hablas de ese edificio? Expliquemos por qué te ríes. Porque es que es un tema pues digamos que unas formas de vida que solo existen pues como gracias a la metrópoli. En ese momento posiblemente solo existían ahí, y era pues como ese edificio, que es un edificio muy particular, que incluso pues a Rem Koolhaas le sirvió pues de inspiración para hacer otros proyectos. Y es un edificio que era un club para solteros metropolitanos. Entonces los 12 primeros pisos están llenos de cosas para el cuerpo, irrigación de colon, o sea, máquinas en fin, cualquier cantidad de cosas. Y por allá en el piso 12 es a donde pueden llegar las mujeres. Hay una sala de fiestas por allá, y ya de ahí para arriba hay como un hotel o unas viviendas pues. El edificio pues dejó de funcionar como tal hace muchos años. No estoy seguro de si lo demolieron o no, pero digamos que en el punto culmen pues de lo que él llama el manhattanismo o la cultura de la congestión, algo que seguramente pues cuando él lo escribió, que fue en los 70s, estaba como becario y alumno de Peter Eisenman en Nueva York, escribió pues este libro como una investigación. Es un libro pues como
todavía muy leído y todavía puede encontrar, yo cada vez que voy y busco cosas ahí encuentro cosas muy importantes. Entonces la sonrisa es pues por ese tipo de digamos, creación tan artificial o tan artificiosa pues de la metrópoli, en este caso. Y la ciudad genera cultura, ¿cierto? O sea, la arquitectura genera una cultura también. O sea, el cambio del espacio nos cambia las percepciones, por ejemplo, del tiempo, pero también de cómo se habita y cómo se transita una ciudad. Aparece un urbanista que está por acá, me dijo una vez que algo bien importante del urbanismo es la movilidad. No me lo digo porque yo haya trabajado en movilidad, sino porque es como los conectores de ese gran ser vivo, si puede ser uno ese símil, de cómo va de un lugar a otro los bienes, productos, personas y cosas de esas. Entonces, yo quiero hablar como de el trabajo, Nico, de la arquitectura, no solo con la ingeniería civil, sino que los arquitectos les toca trabajar con los que trabajan en suelos, los que hacen la piedra, el obrero, ¿cierto? El pintor, el artista, el político, el del aire acondicionado, los carpinteros, que son toda una raza liderada por José, el Papa de Jesucristo, ¿sí o no? Una cosa muy importante, pero lo digo porque es algo muy difícil que tienen que hacer. Con los oficios, pues. Sí, no, y sobre todo porque les toca ser directores de orquesta de muchas cosas. A mí eso me parece un logro muy grande de la profesión de ustedes, Nicolás. ¿Qué pensás de la ciudad, del tiempo en la ciudad? Pero aquí tengo dos libros que quiero mencionar, nomás, Nico. Este libro de Vida Cotidiana y Velocidad de Luis Dodge, muy interesante. Richard Sennett, pues, que es un referente que no se puede olvidar, carne y piedra, pero este otro libro, Construir y Habitar, Ética para la Ciudad, me pareció muy fascinante. La arquitectura, Nicolás, que el tema social, digamos, me decías que no le decía social, ¿cierto? ¿Cómo fue que me dijiste? ¿Que le dijera qué? Ya no me acuerdo. Bueno, como un trabajo de la arquitectura más como de la comunidad, de la aglomeración, okay, algo por el estilo, pero el rol de los arquitectos para generar bienestar a mí me parece muy importante, relacionado con el tiempo vital. O sea, no es lo mismo vivir en un lugar muy agreste, muy duro, a vivir en un lugar pensado, sosegado, y hoy hay unas cosas que nos convocan a la salud mental. Yo creo que los espacios tienen un impacto muy importante. Ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de tener un amigo arquitecto que diseñe 7 casas, así no las haga uno. Obviamente me pagó las 7 veces, pues. Sí, no, por eso. Gratis, yo creo que ese fue el problema, Nicolás, sinceramente. Mentira, no. Pero lo digo porque la arquitectura también ha sido de poderosos. El arquitecto de los Césares, el arquitecto de los egipcios, o sea, el arquitecto, yo estudio arquitectura y ellos dicen eso y ellas y emana un poder, me encanta, pues, porque además los quirieron, pues, no lo digo pues de manera trivial, es muy importante tener buenos arquitectos. Hoy Medellín es reconocida en el mundo por su arquitectura, ¿no? Por varias cosas que se han hecho, y no solo ahora, pues, en las últimas 2 o 3 décadas, sino por lo que pasó también a principios del siglo XIX, siglo XX, perdón, bueno, también el siglo XIX. Yo creo que aquí hay una relación, hay una potencia interesante. ¿Qué opinas, Nico, del tiempo y las ciudades? ¿Ustedes qué pueden hacer con eso? ¿O crees que sí tiene un impacto o no? Eso se lo enseñan a ustedes. Yo quiero saber, ustedes pues a ver, sí, como una variable de diseño es cómo pasar el tiempo en un edificio. Sí, pues depende, hay profesores con los que sí, había eso, pues, por ejemplo, pues con Carlos uno pensaba en este tipo de cosas, en cómo se sienta uno, en cómo, y pues digamos, como estaba uno en la universidad, pues la idea no era hacerlo como siempre se hace, ¿cierto? Pero ahora, el tema de la ciudad, yo pues tengo una visión personal ahí bastante encontrada con el urbanismo, o como con cierta idea de la planificación urbana, que la puedo resumir en lo siguiente. Cuando yo estudiaba en Barcelona, pues había los urbanistas allá pues eran, digamos, mucho más prestigiosos que lo que han llegado a ser acá, y eran como una voz pues como bastante importante, pero había pues el tema de, pues digamos, alguna vez le hice una pregunta a uno de estos super urbanistas, ¿cómo se llama? Se nos está viendo, pues, Manuel de Solá Morales, okay, que por qué, pues porque un saludo, que si lo que importaba era el urbanismo, o era que la arquitectura, bueno, dicho, ellos decían que la arquitectura no era lo que importaba, sino que era el urbanismo. Entonces yo decía, a ver, sí, ¿por qué en Barcelona pues está todo este plan de Cerdá, que tiene estas manzanas iguales, por lo menos sobre el papel son iguales? Yo le preguntaba pues en una clase, ¿por qué
son, ¿usted cuál prefiere? ¿El ensanche derecho o el ensanche izquierdo? O sea, la parte, digamos, como al norte de Barcelona o la parte como al sur de Barcelona, ¿cierto? Del ensanche. Entonces el ensanche derecho, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los pisos tienen el techo más alto, porque la decoración es más bonita, es decir, porque la arquitectura es mejor, digamos, a grosso modo, pues que la del ensanche izquierdo. Entonces, por eso, digamos que es mucho más apetecido el ensanche derecho, o una parte del ensanche derecho que el ensanche izquierdo. Eso era, pues, como una controversia ahí. Entonces, yo creo, pues, que la planificación es muy necesaria, sin embargo, siempre va a ser, los planes se pueden quedar obsoletos, pues, como rápidamente, o se pueden, pues, como reevaluar. Lo que pasa es que hay que, ¿para quién se planifica, cierto? ¿Para quién se planifica? O sea, se planifica pues para que los constructores pues vuelvan a Medellín, que es ahora pues eso ya se está empezando a mover, ¿cierto? Están diciendo que les tocó irse pues para Sabaneta o para San Antonio de Pereira, o etcétera, porque aquí con el POT que había no se puede. Yo creo pues que eso no es verdad, y estoy pues como digamos en contra de eso, pues. ¿Para quién se planifica? ¿Cierto? Se planifica para planes a futuro que se van a demorar 50 años y posiblemente no se van a hacer. Es decir, ese es el tipo de preguntas que yo creo que hay que hacer. Lo que pasa es que yo pues no estoy en la academia, ni estoy pues en el consejo, ni estoy pues como en la alcaldía, sino aquí. Entonces yo aquí estamos pues, en el escenario, podemos yo aquí puedo, sí, pues casi que puedo decir pues, lo que yo quiera, ¿cierto? Porque no tengo pues como esa responsabilidad de la enseñanza ni de la política en este momento. Pero digamos que creería pues que hay que pensar por pedazos, ¿cierto? Yo no creo pues en una planificación así completa de la ciudad, pues, porque creo que es imposible. Bueno, no sé, por ejemplo, este Richard Sennett en Carne y Piedra hace un análisis bien interesante y él plantea como unas miradas de diferentes escalas, pero bueno, esto no vamos a... La idea es el tiempo y eso. Las ciudades son vestigios del tiempo humano, pues, son grandes, la memoria que encierran las ciudades y las casas y el urbanismo, los coliseos, es bien interesante, porque algo de los arquitectos es que no pueden tampoco hacer lo que les dé la gana. Si es un hospital, tiene que servir para que sea hospital. Sino tiene que ser un hospital. A mí me parece que el esfuerzo de los arquitectos de dar cuenta de todas las variables que les exigen, me parece muy importante, y son muy buenos en política, porque la política termina gobernándonos a todos, desde los médicos, ingenieros, a todo el mundo termina con la política. Eso me parece bonito. Voy a hacer una pregunta a Nico, porque los arquitectos, cuando uno le pregunta qué es la arquitectura, es abrir una conversación de muchas botellas de vino, muchas, porque es una pregunta muy compleja. Los arquitectos hacen arte, es un oficio también, ¿cierto? También teorizan, tienen como una tendencia. Entonces uno ve arquitectos que hacen obras de arte fantásticas, hay algunos que hacen casas, otros son planeadores, otros no necesitan los ingenieros, hay mil cantidad de cosas, pero a mí me encanta es que tienen un oficio, pero todos son artistas, o sea, tienen una... Pues aprendemos con técnicas como artísticas, o por lo menos así se hacía. Yo no sé ahora, no tengo ni idea pues cómo es, pero digamos que pues uno tiene que dibujar, tiene que hacer las maquetas, tiene que saber explicar. Y vienen tiempos muy paralelos, porque yo me acuerdo los arquitectos estaban toda hora en la cafetería, en este momento se perdieron los arquitectos, están por allá a entregar un taller y es como si estuvieran en guerra, no los volvió uno a ver. Entonces, viven en unos tiempos, estoy pegando el tiempo, ¿cierto? La misma actividad de la arquitectura es una cosa muy interesante. Hay muchos arquitectos, en Medellín creo que han tenido mucho trabajo, pues interesante. También hay estancamientos de la producción en masa de edificios. Entonces, no, yo agradezco mucho al arquitecto. Yo quisiera, Nico, ¿qué opinas? Si hablamos como, son las 8:46, ¿qué preguntas tienen? Pues yo antes quiero pues claro, terminar con la pregunta que hiciste, pues yo pues no la respondí. Yo solo puedo contestar con un ejemplo, ¿cierto? Quiero hablar de un proyecto pues como que para mí eso fue muy importante en su momento y todavía lo es, y más pues como con lo que vi esta semana. Es uno de los parques que hicimos en la administración pues de Fajardo. Rafa en ese momento ya era el secretario cuando estábamos terminándolos,
y yo pues tenía un cargo ahí que se llama director de proyectos especiales, que era como hacía 1000 cosas, entre ellas pues los parques. El último año eran 10 parques, pero 6 había la posibilidad de que los diseñáramos ahí en la Secretaría, pues con un grupo fantástico que tenía, con Santiago, que está acá, los otros pues no están acá, Alejandro Vélez, Camila Posada y Ana María Castaño, ¿cierto? Era un grupito muy bueno y yo iba y les ponía problemas, vos también, o sea, todo el mundo iba y les ponía a hacer mapas de todo. Yo les decía, está muy caro, era mi misión principal, eso está muy caro. Entonces, bueno, digamos que la matriz pues digamos, como que hicimos como para tomar la decisión cuáles eran los municipios que se iban a priorizar, decía que tenían que haber sido golpeados por la violencia y que pues que el parque no estuviera pues en buenas condiciones. Esas dos cosas ya sacaba pues a un montón de municipios de ahí. Entonces, bueno, entre ellos estaba Nariño, Antioquia, que es un municipio muy particular. Esa antes era la vía para ir a Bogotá, después uno llega a Sonsón y puede coger o para Argelia o para Nariño, que era la vía pues que iba a Bogotá hace, no sé, hace 50 años, no sé. Este municipio tiene una cosa muy particular, que es que tiene 2 parques, en uno grande, que es el que por allá en los 90s destruyó una toma guerrillera, destruyeron el parque, no tiene la iglesia ahí, la iglesia está en otro parquecito más abajo. En el parque principal estaba el hotel, el único hotel que creo pues que había y que todavía no creo que haya otro, un kiosco en la mitad, que es el que parte de lo que se destruyó cuando la toma guerrillera, la estación del cable aéreo, un cable pues que en ese momento pusimos a funcionar y iba hasta las veredas, entonces los niños pues podían ir a estudiar pues en el cable. Creo que siguen sin funcionar desde que se acabó la administración, lamentablemente. No estamos haciendo política. No, pues, pero las cosas hay que decirlas. Inevitable, pues. Pues están esos cables ahí tirados, pues. Y se estaba construyendo el parque educativo. Entonces había pues como una confluencia pues de cosas ahí y había pues como que darle gusto pues a la comunidad. Entonces la gente quería que siguiera habiendo un kiosco, logramos convencerlos de que no fuera pues el típico kiosco y que no quedan en el centro, entonces pusimos el kiosco. Había una política pues como digamos para hacer esos parques y era que no hubiera muros de contención muy grandes, entonces se seguía pues como más o menos la traza geográfica que las curvas de nivel sugerían. No, pero Nico, me parece interesante eso, porque por ejemplo el presupuesto era muy limitado y entonces unos arquitectos muy interesantes, una metodología muy interesante que identificaron quién vivía en el parque, quién moraba en el parque, qué hacían, qué tipos de transporte habían también, pues ahí quedaban todas las pasiones humanas están en ese parque, por decirlo así. Entonces se tenía que hablar con todas esas personas y eso lo hacían ustedes, los arquitectos allá, y yo llegaba y no, eso está muy caro. Y muy interesante porque todos los parques queremos mucha zona verde y allá nos pedían que no. Zona dura, porque usted camina 2 cuadras y ya está pues en una jungla. Pues qué tan interesante es entender el territorio y lo que nos pide la gente y todo esto que muestra que no es lo que uno quiere o lo que vos querías o el equipo, sino, hombre, escuchar a la gente. Los arquitectos en general yo creo que escuchan bien. Y Nico, ese parque quedó, a mí me pareció muy bonito, muy y barato, porque yo les dije, no mueven tierra, porque mover tierra es muy caro, ¿sí o no? Que hay ingenieros civiles bastantes que van mover tierra con maquinaria y todo eso, para después hacer un muro de contención. Pues para después un muro de contención, eso es bueno si usted es constructor y está buscando plata. Nosotros queríamos minimizar los costos y maximizar el impacto en varios temas, ¿cierto? Mayor área para el disfrute y que el parque, la gente sintiera que ese parque era de ellos y por lo tanto lo dotaban de sentido y quizás temporalmente podría existir más en conservación, en amor, en protección. Claro, entonces digamos que la parte pues como digamos conceptual o narrativa si se quiere, pues como tratamos pues como con la comunidad de que no se olvidara cómo fue la toma, ¿cierto? La toma fue, se montaron al hotel, que es un edificecito ahí de 3 pisos, y le dispararon desde ahí, le dispararon a la estación de policía que queda al lado del parque educativo, de lo que hoy es el parque educativo. Entonces cogimos pues como esa dirección que atraviesa en diagonal el parque y hicimos como una recreación pues como con los adoquines ahí como de las balas pues de esto, ¿cierto? Eso lo contamos pues ahí con la comunidad, con el alcalde
que no me acuerdo cómo se llama porque eran 100 y pico alcaldes, uno sabía que él era el alcalde de tal municipio, y uno, alcalde. Y esta semana pues estaba buscando fotos de esto para mostrarlo, ¿no? Al final no la traje, y me encontré con que había pues unas curvas con unas bancas, y me encontré como que pues ya crecieron los árboles y todo, y en algún momento pues algún alcalde que siguió después resolvió pues que había hecho falta, en ese momento no se hizo porque no había plata, que las bancas tuvieran espaldar. Entonces le construyeron un espaldar, me parece que quedó muy bien, con los colores de la bandera del municipio, que son amarillo, blanco y verde. A pesar de esto, me sigue pareciendo que se ve muy bien, porque me parece que fueron muy cuidadosos con su parque, que quieren mucho su parque, y lo hicieron pues con mucho sentimiento, me imagino, pues, pero se ve muy bien, ¿cierto? Eso pues, me puse muy contento, no solamente de eso, sino de que me hubiera gustado, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho de unas discusiones, Nico, de las bancas, porque pues, lo que más se usan en esos parques son las bancas, uno va a sentar a ver otros mamíferos pasar, ¿cierto? Esencialmente. Y esas bancas no tienen espaldar, pues... Algunas serían las de Nariño, no, pero algunas pero sí. que bueno, para que hagan abdominales también, ¿cierto? Pensémoslo así. Pero la verdad es que esas bancas eran unas bancas que el propósito era que duraran mucho tiempo. Porque las bancas que veíamos por ahí se dañaban porque eran de madera, de materiales muy frágiles. No, y no solo por eso. Había Juan Diego Mesa, un ingeniero. Eso fue una de las razones. Sí, fue Juan Diego Mesa, un ingeniero fantástico pues, que trabajó con nosotros en ese momento, que tenía mucha experiencia y era pues como un sabio, pues o sea, él siempre preveía qué problemas podía haber. Cuando pues, le mostramos los diseños, pues eran unas bancas ahí vaciadas en concreto. Él me dijo, no, pero vení, o sea, como que vaciadas en concreto, usted va a ir a vaciar allá, a revisar que sí vibraron el concreto. A que... Nariño. No, o en Briseño, o en cualquier, o sea, todos los que hicimos, que eran lejos, todos. Usted va a ir allá a revisar, usted no sabe eso, ¿quién lo va a hacer? O sea, eso tiene que ser prefabricado. Fue lo primero que me dijo. Usted, porque si no, usted lo van a llamar dentro de no sé cuánto tiempo, porque un hallazgo de la Contraloría, porque se está deshaciendo la banca. Pero cuando yo le pregunté a Nico cuánto valían las bancas, valían 100 veces lo que valen las bancas por ahí, por acá. Entonces yo decía, no nos van a investigar, y nos investigaron, ¿cierto? Por las bancas. No, por las bancas no. No, porque uno de esos alcaldes, el de Motata, no terminó el parque. Bueno, eso fue. Y las bancas sí llegaron allá y estaban ahí tiradas. Sí, pero nos tocó defenderlas, sí lo terminaron. Pero sí nos tocó, yo me acuerdo, yo soy a defender a las bancas. Yo me sentí muy comprometido con las bancas porque sí. Esas bancas las van a encontrar los antropólogos dentro de 700 años. Pero no lo digo porque era importantísimo, eso es muy importante. El tema de las bancas es imposible no volver a hablar aquí de un tema de contratación pues, y de obra pública que fue muy importante, a mí me marcó pues como en esa experiencia en la administración pública, es que en esa administración en especial había un comité extra, aparte de lo que exige la ley 80, que es la ley de contratación pública, o sea, había un comité más. O sea, se aprobaba, pero había que subir a un comité que se llamaba el Comité de Orientación y Seguimiento, que había con todo el rigor, nos orientaba y nos daba sí, entonces había que ir pues a que le revisaran a uno lo que se quería contratar y que eliminar, digamos, los posibles riesgos jurídicos a futuro pues para los firmantes, que eran pues los ordenadores del gasto, etcétera. Yo creo que yo fui la persona que más veces subió pues a ese comité porque tenía muchos proyectos chiquitos, pero con el tema de las bancas fue muy difícil demostrar pues que eran unas bancas prefabricadas que no las fabricaba cualquiera en Antioquia, entonces que había pocos proponentes, o sea, era una cosa pues como un debate ahí complicado, pero finalmente se logró y ahí están las bancas pues. En el caso de Nariño con el pasamanos amarillo, blanco y verde. Pero no, qué bonito que trajiste eso. Yo no iba a hablar de eso, pero fue una experiencia bonita. Pues una banca tan. A mí me marcó esas bancas porque me tocó defenderlas bastante, que eran yo bajándole precios 100 veces más caras. Pero ahí están las bancas. No sé, Nico, yo te agradezco mucho. Yo voy a hacer un acto simbólico antes de las preguntas. Nicolás me dijo que no había encontrado un libro. Y yo lo encontré, entonces lo va a regalar Nico. Marcel Datien, no sé cómo se pronuncia, Los jardines de Adonis, el nombre es fantástico, la mitología griega de los aromas, más bonito todavía el subtítulo. Entonces Nico, maestro, gracias por estar aquí, por aguantarme tanto tiempo. Esperemos que si hagamos la casa. Vamos a ver el tiempo como nos trata, y yo voy a decir algo al final, gracias por esta charla, Nico, gracias a los arquitectos,
porque me han dado unas excusas lo más de bacanas para la tesis. Esto no es para mi tesis en sí, esto es para oxigenarme de la tesis. Pero hay una respuesta muy bonita acerca del tiempo desde los arquitectos. Y este libro de Iñaki Ábalos me pareció que las preguntas que se formulan son fantásticas. Por ejemplo, ¿a quién está destinada la casa? ¿Quién es el sujeto privilegiado? ¿Con qué instrumento lo definimos? Es un libro de puras preguntas, eso es filosofía, ¿sí o no? Preguntar. Entonces aquí tiene cómo transgreden a estas ideas las formas de habitarla, cómo afectan las ideas al diseño de una casa. Entonces yo creo que los arquitectos nos dan una respuesta importante quizá al sentido inclusive de la vida misma de una ciudad, de un territorio. Captan unas cosas muy interesantes. Y, o sea, esto es puro mundo occidental, pero cuando uno va, por ejemplo, a, ¿cómo es que se pronuncia esa de México? Que están las dos pirámides así, es solemne, uno cree en esos dioses. O sea, yo casi abrazo esa culebra que bajaba de esa, es que es muy tenaz lo que generan. La serpiente emplumada. Esa señora, sí. Qué maravilla lo que logran. Yo les agradezco muchísimo porque hay espacios muy bonitos en nuestra ciudad y en muchos, en Colombia en sí, a los arquitectos, y me han dado unas excusas que yo creo que va a poder escribir por lo menos un párrafo que parece filosofía copiado de arquitectos. Entonces, gracias al arquitectos que están aquí. A vos, Nicolás, un cariño profundo, sabes que yo te quiero mucho y te lo quería decir acá. Entonces, gracias por estar aquí, pasa tiempo con Rafa y Nico, y viene la etapa de pregunten y digan lo que quieran, ¿cierto? Entonces, aquí hay gente que sabe mucho de estas cosas, yo estoy muy preocupado, pero ni para Aquí hay gente muy seria, yo ya vi por allí que hay gente... Es más, estuvimos muy serios, pues, yo estoy preocupado. Bueno, no sé por qué estuvimos tan serios, Nico, si nunca lo somos. No sé. Bueno, es un tema, yo lo respeto mucho este tema y todos los que trato, pero yo siempre se me sale cualquier cosa por ahí que no es adecuada. Entonces, nada, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Por favor, o lo que sea. Un poco más duro, Andrés. Estaba pensando ahorita cuando estaba hablando de tiempo, como las diferentes, me vienen a la cabeza muchas formas de mirar arquitectura y tiempo, ¿cierto? Una es, me parece muy bonito de los arquitectos cómo crean un ser, un objeto, algo que vive más que ellos. Entonces, es una forma en la que ustedes se extienden como arquitectos a través del tiempo, ¿cierto? Y el Coliseo Romano pues lleva no sé cuántos miles de años ahí, y esa vaina sigue ahí, pues los arquitectos ya no están, ¿cierto? Entonces, esa parte me parece muy interesante, pues cómo el ser humano se proyecta a través del tiempo, obvio lo hace también a través del arte, los libros y todo eso, pero desde la arquitectura me conmueve mucho porque cuando yo no he ido, por ejemplo, al colegio, pero los amigos que han ido me dicen que la sensación es abrumadora cuando llegan y se dan vaina, entonces como me parece mucho desde eso, no es una pregunta, es como Un aporte. una apreciación. Pero ahí mataban humanos. Lo interesante es que eso también, esa memoria de las cosas es bien bonita. O sea, mataban muy bien, los romanos sabían matar muy bien. Y ese lugar era para muchas cosas, inclusive vomitaban, o sea, porque comían, pues, o sea, es muy... o sea, ahí había unos arquitectos muy buenos que llevaron al máximo esplendor el arco con otros ingenieros. Pues, y sobre todo pues que todavía le gastan plata a conservarlo todavía, pues, o sea, si no eso se les cae, pues. Sí, pero sabes que hay una tendencia en nosotros en Occidente a las obras grandes, ¿cierto? Pero hay pequeñas obras muy lindas también. Por ejemplo, los caminos ancestrales que hay en Medellín y en Antioquia son fantásticos. Caminos de herradura. Sí, pero hay unos con piedras diseñados, manejan el agua, tienen pendiente. O sea, hay unas cosas muy fantásticas de trabajos en piedra y cosas de esas que son, lo digo porque, sí, el Coliseo, pues es que uno siente, sí. ¿Cómo? No, yo tengo una idea, pero es que ahorita estábamos hablando de eso, yo precisamente. ¿Cómo construye la arquitectura? ¿Qué? No, que los ejemplos que pusimos son muy de ingeniero. El Coliseo Romano, No, sí, como claro, que no, claro. Sí, Sí. claro, señor. Sí.
Pero pongamos un ejemplo como que es un poquito, y que no está en ruinas, pues que es el Panteón, en Roma, pues que está ahí hace, no sé, 2000 años, yo no sé cuánto lleva eso ahí, pero o sea, ahí está, pues, y uno puede ir, claro, eso le tienen que hacer mantenimiento seguido, etcétera, pero es una cosa que está hace 2000 años ahí, que tiene un hueco gigante por el que entra, llueve, pues... Pero también hay una cosa, cuando uno va a hablar de eso, tiene que, para no ser anacrónicos, el oficio de arquitectura e ingeniería en otros tiempos están mezclados, o sea. No, claro, pero yo pensaba que pues como cuando se crea la arquitectura como disciplina, si hay una transformación ahí de distinta... Lo que pasa es que hay un montón de disciplinas que emanan de los tratados de arquitectura, ¿cierto? En los tratados de arquitectura emana la ingeniería, con perdón aquí pues de los ingenieros y todo, pero es, digamos, emana de ahí, pues, de los tratados de arquitectura, ¿cierto? Ahí se escribía sobre cómo hacer las máquinas para poder construir, ¿cierto? De ahí emana el diseño de mobiliario, un montón de cosas que después se convirtieron en las disciplinas aparte, emanan de esos tratados. No estoy diciendo que emanan de la arquitectura, sino como de esos libros pues, que se escriben. Ahí podemos pelear mucho. Pero la cosa es que lo que estabas diciendo, Andrés, lo que dice María, sí, eso es una cosa muy bonita que hacen los arquitectos. También han hecho unas cosas muy catastróficas porque son seres de su tiempo. Entonces el uso que pasa allí es una cosa, claro. Las caletas, yo pienso por ejemplo las caletas de las casas de los narcotraficantes, muy bien hechas. Allá hay una donde queda Telemedellín. Eso tenía una bañera ahí y arriba tenían donde ver para poder espiar qué estaban hablando. Hay un arquitecto haciendo eso, pues, ¿o no? Los que están haciendo los búnkers. Y un ingeniero, o sea, mejor dicho, la arquitectura sí, pues, no es como una apología en sí, sino como son seres del tiempo, pues también, todos somos. Está ya viniendo a la época moderna, no sé, Nico, si vos lo separas, desde la academia o de pronto hay alguna línea arquitectónica, hoy uno de los bienes que más escasean para nosotros los seres humanos es el tiempo. No han sido 24 horas que hemos tenido toda la vida, pero como que hoy vivimos muy ocupados. Desde la arquitectura, pienso yo, se podría estar se prioriza como diseñar para que el ser humano sea más eficiente en su tiempo o no. O sea, como cuando diseñas un hospital, me supongo que en urgencias está diseñado para no demorarse mucho de aquí a allá, ese tipo de cosas, o en el urbanismo, ya no es arquitectura, pero ya cuando se expande el urbanismo desde ahí se piensa, o sea, el urbanista, el arquitecto están hoy con eso como prioridad en sus diseños para que el ser humano pueda disponer más de su tiempo. ¿Sí me hago o está muy raro? No, pues yo siento ahí como una inquietud. No sé, pero yo no sé, en la academia pues seguramente están estudiando, la academia es el lugar donde se estudia todo lo que puede pasar en el futuro, ¿cierto? Pero no te sabría decir, o sea, como no sé si como para que uno sea más eficiente o para que aproveche el tiempo libre, eso es lo que no entendí, pues. No, o sea, por ejemplo, cuando vos estuviste en la academia o vos como arquitecto, cuando entran a diseñar, diseñan para que el ser humano pueda ser más eficiente con el tiempo al usar el objeto de arquitectura o al usar el espacio urbanístico. ¿Sí me entiendes? Yo te voy a contestar, por ejemplo, con este libro, gracias a Dios está aquí, ¿cierto? Que es La Buena Vida. O sea, en general las profesiones quieren que vivamos mejor. Ahora, eso cambia muchísimo, porque ¿quién puede diseñar una casa y construirla? En muchos lugares. Personas que tengan el dinero para hacerlo, ¿no? Pues digámoslo con arquitectura. Yo quisiera una casa esa que me diseñó Nico, pero por favor, claro que sí. Y con unas intenciones claras. Pero por ejemplo, miren, no es casual que en muchas de las urbanizaciones que se hacen, uno no se encuentra con la gente. Hay un proyecto de la humanidad de individualizarnos. Antes se veían cosas más colectivas. Estamos hablando de lo planeado y lo diseñado. Hay personas que dicen, este edificio me encanta porque no me encuentro con nadie. Y eso pasa. Y se vende mejor, porque estamos como un miedo, hay un tema muy tenaz también, pero no es porque un arquitecto se dice, no quiero que nadie vea, no, es una cosa también de lo que está pasando, ¿cierto? Pues en ese caso sería el mercado, pues, o lo que los promotores creen que es el mercado.
y lo que se vende y lo que no se vende, pero hay personas, por ejemplo, que quieren, no, yo quiero vivir en un barrio donde está pasando. La gentrificación es porque los barrios donde están dotando de comunidad, usted conoce gente y vienen los gringos porque hacen amigos, cuando en otros países no hacen amigos. Es solo la arquitectura, no necesariamente, son muchas combinaciones que permiten eso, esa exploración del tiempo, el tiempo vital, el tiempo que se comparte. Bueno, alguien, una pregunta.